Buenas, mi nombre es Jaybe Alonso y voy a desarrollarle el tema de la manutención. De conformidad con el artículo 365 de la Ley Orgánica para Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la obligación legal de alimentos hoy es llamada en nuestra legislación como la obligación a la manutención, donde corresponde todo lo relativo al sustento, la vestimenta, la habitación, la educación, la cultura, la asistencia y la atención médica, las medicinas, la recreación y deportes requeridos por el niño, niña y adolescente. Así pues, ha de asegurar los aspectos materiales imprescindibles que los niños, niñas y adolescentes y así de esta manera se desarrollan debidamente. En la misma deriva de una naturaleza donde la obligación de la manutención es un deber que tienen los padres respecto a sus hijos, desde la concepción, de suplirles lo necesario de acuerdo a su capacidad económica para su desarrollo, crianza, educación, formación, mantenimiento y asistencia médica. Tiene su fundamento en el segundo aparte del artículo 76 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde la misma establece que el padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos o hijas. La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación alimentaria, aunque principalmente es un efecto de la afiliación legal o judicialmente establecida. En algunos casos se extiende a otras personas subsidiariamente. Por lo general, estas personas subsidiarias son los familiares o los representantes. También en la manutención hay una serie de características, donde es una obligación, es una obligación de orden público. Por tanto, es a la vez un derecho irrenunciable y está establecido en el artículo 293 del Código Civil y el 377 de la LOM. También es no compensable, ya que este se refiere a que el obligado no puede obtener la compensación con el demandante de la manutención de deuda que éste pueda tener con él, el artículo 292 del Código Civil, el artículo 377 de la LOM. También es recíproca, porque es debido a que implica un deber y un derecho para el obligado, ya que la ley le atribuye el deber de la manutención al obligado. También atribuye el derecho a que ésta sea recibida por el beneficiario, que en este caso es el niño, la niña y adolescente. También es un derecho personal e intransmisible, ya que se refiere que solo el derecho es de la persona beneficiada que la ley establece y la acción de solicitud será ejercida por ellos o por su representante legal. Está establecido en el artículo 376 de la LOM. Asimismo, no es transmisible sus derechos a terceros por actos intervivos, ni por mortis causa, ya que el deber derecho se extingue con la muerte del obligado o del alimentista. Y lo establece el artículo 298 del Código Civil y el artículo 376 y 377 de la LOM. Es también de cumplimiento sucesivo en lo que respecta al pago mensual y anticipado de la manutención, y su atraso generará intereses moratorios en el cual será de 12%. Está establecido en el artículo 291 del Código Civil y 374 de la LOM. También es no retroactivo, es decir, que tendrá vigencia a partir de que el obligado convenga o sea compelido o coaccionado a ello judicialmente. También es condicional y variable, ya que se trata de que el monto es fijado por acuerdo del obligado y el alimentista, y está establecido en el artículo 375 de la LOM, o por un juez coactivamente, artículo 384 de la LOM, en base a la necesidad del que lo reclama y a la capacidad económica del obligado, en su artículo 369 de la LOM, por lo cual pueden variar las condiciones de ambos y en consecuencia el monto disminuye o aumenta, artículo 294 del Código Civil. También el mismo es imprescriptible, debido a que es un derecho del alimentista, que es el niño, niña y adolescente, que surge de un estado de necesidad. Y mientras persista la situación, existirá la acción de reclamo al obligado de manutención, y éste no podrá alegar prescripción alguna. En cambio, se prescribe en el monto adecuado
de la obligación de pagar a los niños, niñas y adolescentes a los 10 años. Está establecido en el artículo 378 de la LOM. Tiene carácter de crédito privilegiado con respecto a otros créditos privilegiados por otras leyes. Artículo 379 de la LOM. También es de carácter subsidiario, ya que se trata que a la falta de la obligación de manutención por el padre o la madre y lo que la ley establece a otros obligados como parientes del grupo familiar, personas representantes o a personas responsables de crianza, subsidiariamente, es decir, que debe asumirla por esa falta de padre o madre. Está establecido en el artículo 368 de la LOMNA y el artículo 285 del Código Civil. Su cargo, también, por otra parte, su pago no es una especie, sino en dinero. Es decir, el pago es una suma de dinero del curso legal. Está establecido en el artículo 369 de la LOMNA, por lo cual no se puede obligar al niño, niña y adolescente a convivir con la persona responsable de la crianza, a cambio del cumplimiento de la manutención. Está establecido en el artículo 370 de la LOMNA. También, por otra parte, es proporcional, ya que es referido a que si concurren varios con derecho a la manutención, será el juez que establecerá la proporción en atención al interés superior de los niños, niñas y adolescentes, condición económica y número de solicitantes, en la cual está establecida en el artículo 371 de la LOM. También es divisible y no solidaria. Se trata lo divisible que si el obligado esté impedido en lo material para cumplir de manera singular o individual, se puede prorratear el monto por conciliación entre varios obligados, por proporcionalidad por cada obligado, establecido por el juez, y lo no solidario, donde el alimentista, que es el niño, niña y adolescente, no puede accionar exclusivamente a uno solo de los obligados. Artículo 372 de la LOM. También, asimismo, tenemos los elementos para determinar la manutención. Los mismos se hallan contenidos en el artículo 369 de la LOMNA y están referidos a aquellos elementos que el juez o jueza deben tomar en cuenta para la determinación de la obligación de la manutención, citándose entre ellos como primero la necesidad e interés del niño ni adolescente que la requiera. 2. La capacidad económica del obligado o obligada. 3. El principio de unión de filiación. 4. El principio de equidad de géneros en las relaciones familiares. Y 5. El reconocimiento del trabajo de hogar como actividad económica que genera valor agregado y produce riqueza y bienestar social. También los familiares legalmente obligados. Tenemos que la ley establece que el padre y la madre son quienes están obligados a prestar la obligación de manutención a su hijo, antes que cualquier persona. No obstante, la LOMNA prevé algunos casos, como por ejemplo en caso de muerte de los padres o escasez de recursos económicos de los mismos, en los que obliga a otros familiares de modo subsidiario. Primero, los hermanos o hermanas mayores del respectivo niño, niña o adolescente. 2. Los ascendientes por orden de proximidad. Y 3. Los parientes colaterales hasta el tercer grado. Asimismo, la obligación puede recaer sobre la persona que represente al niño, niña o adolescente, a falta del padre y de la madre, o sobre la persona a la cual le fue otorgada su responsabilidad de crianza, donde lo establece el artículo 368 de la LOM. También nos encontramos con el estado de necesidad del requirente, un aspecto que debe tenerse en cuenta a la hora de solicitar o fijar la obligación de manutención en estado de necesidad del requirente, de manera que el monto se ajuste a las verdaderas necesidades del niño, niña o adolescente y no sobrepase los recursos de lo que dispone el obligado. Lo importante es que el monto de la obligación alimentaria sea el monto justo y necesario para mantener al niño, niña o adolescente en un nivel de vida adecuado, cuyas condiciones y características pueden variar de un niño, niña o adolescente en otro, pues obedecerá a razones como su edad, su estado de salud, los estudios, su condición social y las comodidades que el requirente ha tenido hasta el momento de solicitar la obligación de manutención.
Así pues, por todo lo anterior resulta imprescindible precisar cuáles son las necesidades reales del niño, niña o adolescente requiriente. También tenemos la capacidad económica del obligado. Otro aspecto importante a considerar es el de la capacidad económica del obligado, la cual deberá probarse para determinar el monto de la obligación. La prueba de dicha capacidad será relativamente fácil en aquellos casos en los que el obligado trabaje bajo relación de dependencia o subordinación o realice una actividad económica cuyos resultados estén documentados, casos en los cuales podrá incorporarse al expediente la documentación correspondiente para probar su capacidad. Pero en el caso que el obligado trabaje por cuenta propia, el aspecto probatorio podrá fácilmente dificultarse. A tal fin, la segunda parte del artículo 369 de la LOGNA prevé que la capacidad económica del obligado se establecerá por cualquier medio idóneo, siempre que la prueba sea apta, suficiente y apegada a la legalidad para comprobar la misma, por lo que deben respetarse ciertos límites y no permitirse atropello ni el desconocimiento del derecho de otras personas. También tenemos el establecimiento de la obligación de la manutención en casos especiales, tal como se establece el artículo 367 de la LOGNA, como la obligación de la manutención procede igualmente cuando, primero, la afiliación resulte indirectamente establecida a través de sentencia firme y dictada por una autoridad judicial. 2. Cuando la afiliación resulte de declaración explícita y por escrito del respectivo padre o de una confesión de éste que conste en documento auténtico. Y 3. A juicio del juez o jueza que conozca de la respectiva solicitud de alimento. El vínculo filial resulte de un conjunto de circunstancias y elementos de prueba que conjugados constituyan indicios suficientes, precisos y concordantes. También tenemos los legitimados activos, que la solicitud para la fijación de la obligación de manutención pueden ser formuladas por el propio hijo o hija si tiene 12 años o más, o por su padre o madre por quien ejerza su representación o por sus ascendientes, por sus parientes colaterales hasta el 4º grado, por quien ejerza la responsabilidad de crianza por el Ministerio Público y por el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, donde lo establece el artículo 376 de la LOGNA. También tenemos el convenimiento, donde el monto a pagar por concepto de la obligación de manutención, así como la forma y oportunidad de pago pueden ser convenidos entre el obligado u obligada y el solicitante o la solicitante. En estos convenios deben preverse lo concerniente al incremento automático del monto fijado y los mismos deben ser sometidos a la homologación del juez o jueza, quien cuidará siempre que los términos convenidos no sean contrarios a los intereses del niño, niña o adolescente. Gracias.